Te quiero dar la bienvenida a este primer programa del Cuaderno del Sherpa. Este va a ser un programa semanal en el cual voy a intentar darte herramientas, voy a intentar darte recursos para que tu vida sea todavía más feliz. Este es un podcast en español de autoconocimiento que creo que te será muy útil. Te doy la bienvenida, este es el primer programa y espero verte todas las semanas. Espero que este sea un espacio de intimidad, un espacio de apoyo, un espacio que te sea útil. Y siempre cuando empiece un programa voy a empezar con un pequeño cuento, una anécdota o algo de ese estilo. Y a partir de aquí empezamos el tema. Porque el tema de hoy es cómo puede ayudarte el autoconocimiento. Así que si te parece, para ilustrar este tema, empiezo con un pequeño cuento. Dicen que una mujer muy sabia encontró una vez un diamante. Dicen que era un diamante inmenso, muy valioso. Dicen que la fama del diamante recorrió todo el país. Y dicen también que un ladrón decidió entrar en su casa y lo robó. Y dicen también que el ladrón quedó extraordinariamente sorprendido, infinitamente sorprendido, pero no por el valor del diamante, no por la belleza del diamante, no por el tamaño del diamante, no por el peso del diamante a pesar de que era grande, inmenso, fabuloso, sino por el hecho de que la mujer sabia que hasta el momento había tenido el diamante no perdió su paz cuando lo robaron. Eso le sorprendió infinitamente porque nunca había visto a nadie que no sufriese ante los reveses de la vida. Así que sin dudarlo un instante volvió a su casa, le devolvió el diamante y le dijo: «Dame por favor lo más valioso que tienes, que es la fuente de tu autoconocimiento, que te lleva a vivir cualquier circunstancia con una paz infinita. Yo quiero vivir eso». Bienvenido, bienvenida al Cuaderno del Sherpa, un podcast en español sobre autoconocimiento, crecimiento personal y espiritualidad práctica que busca serte útil. Mi nombre es Daniel Gavarró, y deseo nutrirte interiormente, abordando estos temas con sencillez, pero sin renunciar a la profundidad. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de cómo puede ayudarte el autoconocimiento. Abordaremos las fases del autoconocimiento, abordaremos algunos errores del autoconocimiento, un poco para que entiendas cuál es el propósito de este podcast, cuál es el propósito de este programa que va a aparecer una vez a la semana y que quiere acompañarte, que quiere darte apoyo. Así pues, bienvenido, bienvenida a este primer programa sobre cómo puede ayudarte el autoconocimiento. Y la primera idea que me parece fundamental compartir contigo son las fases que todas las personas tienen que atravesar para llegar a un verdadero autoconocimiento. En la primera fase es la que pasan todos los bebés. Es una fase en la que hablamos de inocencia. Es decir, para llegar a conocerme, tengo que pasar por una primera fase en la que yo no sé absolutamente nada. Una primera fase en la que yo soy un bebé y miro el mundo sin ningún tipo de juicio. Por lo tanto, es una fase de inocencia. Es una fase de aceptar todo lo que ocurre y ser una especie de esponja que va absorbiendo todo sin ningún juicio. Absolutamente sin ningún juicio. Y esa es una fase que dura unos meses, los primeros años de vida de las personas. Pero todas las personas crecemos, todas las personas evolucionamos. Y en nuestra evolución esta fase queda atrás. Y entonces aparece una segunda fase. Una fase en la que ya nos hemos llenado de información. Ya hemos absorbido suficientes ideas. Y esta es una fase a la que la vamos a llamar la fase de la ignorancia.
Y te preguntarás por qué. Porque, mira, lamentablemente gran parte de las informaciones que se nos dan son falsas. Son falsas porque nos hacen sufrir. Son falsas porque en realidad no son útiles para vivir una vida de paz, una vida de alegría, una vida de felicidad. Pero no me creas, no me creas. Limítate a mirar a tu alrededor y verás como muchas personas adultas siguen sufriendo. Sufren porque culpan a los demás de lo que les ocurre. Sufren porque se sienten culpables ellas mismas. Sufren porque se estresan. Sufren porque se critican. Sufren porque no importa el porqué. Lo que importa es el origen. El origen de todo sufrimiento es siempre que creo que el mundo debe funcionar de una forma determinada y mi información no es adecuada. Y por lo tanto yo no puedo relacionarme con el mundo, yo no puedo relacionarme conmigo desde la paz, desde el amor, desde la felicidad. No puedo porque no sé cómo. No puedo porque no sé cómo. Las instrucciones que me han dado no son las correctas. No sé manejar mi pensamiento, no sé manejar mis sentimientos, no sé cómo cambiar mi realidad. Las informaciones que me han dado no son las adecuadas. Y gracias a ello nos planteamos autoconocernos. Y gracias a ello buscamos. Y gracias a buscar y a plantearnos el autoconocimiento encontramos. Y ahí aparece la tercera fase, que es una fase de sabiduría. Y en una fase de sabiduría nosotros podemos dominar nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Nosotros estamos unificados. Nuestra vida tiene significado. Y además no digo que nuestra vida sea fácil. Digo que al margen de cómo sea nuestra vida tiene significado. Lo remarco. Cuando uno llega a la fase de la sabiduría, da igual la vida que tenga, porque sabrá vivirla conscientemente. Cuando uno llega a la fase de la sabiduría es como la mujer que le han robado el diamante y sin embargo tiene los recursos interiores suficientes como para saber que su paz es mucho más importante que el diamante. Eso es que hemos entrado en la tercera fase. Lamentablemente muchas personas adultas no han sido capaces de entrar en esta fase. Me alegro que estés aquí. Me alegro que estés aquí porque mi tarea es ayudarte a que entres en una fase de sabiduría. Y si te parece, en un momento vamos a explicar cómo va a ser esta fase de sabiduría, qué es lo que tienes que hacer para que esta fase de sabiduría, esta fase de autoconocimiento, esta fase que te va a llevar a la paz, que es a la alegría, que te va a llevar al amor, que te va a llevar a la felicidad, que es lo que puede aportarte el autoconocimiento, cómo podemos hacer para que esto sea así en tu vida. Si quieres, lo hablamos enseguida. Si quieres contactar conmigo, hazlo a través de mi web, danielgavarro.com, en la sección Contacto. Para que tu vida se llene de sabiduría necesitas básicamente tres cosas. La primera es necesitas encontrar información de sabiduría. Yo me alegro que estés aquí porque uno de los propósitos de este programa, de este cuaderno del Sherpa que se va a ir emitiendo una vez a la semana, es darte cápsulas de información de sabiduría. Información de sabiduría que se distingue porque no hay que creerla, solo hay que llevarla a término. Y cuando la aplicas, los resultados son excelentes, los resultados son de paz, los resultados son de amor, los resultados son de felicidad. Es decir, lo que te estoy indicando es que la información de sabiduría, que es lo primero que uno necesita, es decir, uno necesita cambiar la información errónea por información cierta, y a la información cierta le llamamos información de sabiduría. Lo que te estoy diciendo es que la información de sabiduría no debe ser creída. Debe ser comprobada, debe ser verificada. ¿Y cómo se comprueba? Por los resultados. Se aplica en la vida cotidiana y se ve si mi vida ha mejorado.
si yo tengo más paz interior y hay más armonía externa. Y eso es un indicativo de que esto que estoy usando es una información de sabiduría. Pero te decía que es un proceso de 3 pasos y que el primero es buscar la información de sabiduría. Lamentablemente no es suficiente con haber encontrado la información. Hay que poder usarla. Y para poder usarla necesitamos tener suficiente energía, suficientes ganas, suficiente fuerza, suficiente deseo de aprender. Hay muchas personas que están tan agotadas, que tienen tan poca fuerza, tienen tan poco sueño en su vida, tan pocos deseos en el buen sentido del término, que aunque obtengan información de sabiduría no la pueden movilizar. Es como si yo tuviera un coche sin gasolina. Puede ser el coche mejor del mundo, pero un coche sin combustible es un coche absolutamente inútil. Así que el primer punto es buscar información de sabiduría y el segundo es mantener la energía lo suficientemente alta como para poder movilizarla, para poder usar esa información. Y el tercer y último punto es práctica. Práctica, práctica y práctica. Siempre me sorprende que la gente cree que cuando escucha una idea ya tiene que haberla dominado. Es un absurdo. Mira, en el mundo físico todo el mundo sabe que para conducir un coche uno tiene que practicar mucho. Pues para integrar algo, un cambio, una visión, una forma distinta de actuar, una idea, una perspectiva distinta del mundo, también nos requiere tiempo, también nos requiere entreno, también requiere práctica. ¿Verdad que sería absurdo que yo dijera que porque he leído cómo se hace una llave de karate, ahora esta llave de karate me va a salir a la primera de forma perfecta? Es absurdo. La he leído, pues tendré que practicarla muchas veces, porque en el mundo físico la práctica lleva a la excelencia. No te engañes. En el mundo espiritual, en el mundo psicológico, también la excelencia se consigue a partir de la práctica. Y no basta con tener información de sabiduría y energía para movilizarla. Hay que practicar. Y después de practicar, practicar. Y después de practicar y practicar, volver a practicar. Hasta que llega un momento en que simplemente se integra. Un momento en que se hace nuestro. Y esto yo creo que es algo importante que uno debería tener presente para poder vivir todavía un poco más feliz. Y voy a pillar esta frase de vivir todavía un poco más feliz porque va a ser lo que nos va a servir como palanca para el siguiente bloque de información que quiero contarte. Si tienes alguna propuesta para un futuro episodio, házmela llegar a través del correo electrónico que encontrarás en mi página web, danielgavarro.com, en la sección de contacto. ¿De acuerdo? La espero. Decía que el autoconocimiento tiene que servirnos para vivir un poco más felices. Y fíjate que he dicho para vivir todavía un poco más felices, porque el autoconocimiento nos sirve para eso, para vivir con mayor conciencia y con mayor felicidad. Y aquí me veo en la obligación de dar una mala noticia. Hay todo un número importante de personas que no pueden acceder al autoconocimiento porque en este momento todavía sufren demasiado. Sí, tal como lo has dicho, tal como lo has oído. Ya sabes que yo sé que te imaginas que, claro, pero si una persona sufre mucho, entonces las informaciones de sabiduría que le van a permitir vivir feliz son todavía más importantes para esa persona. Y la verdad es que sí, son todavía más importantes para esa persona y sin embargo no puede acceder a ellas. ¿Por qué? Por un motivo muy simple. Hay mucha gente que sufre tanto
que es incapaz de ver más allá de su propio sufrimiento. Sufre tanto y a la vez obtiene tantos beneficios secundarios de su sufrimiento que no quiere dejarlo caer, no quiere ir más allá. De hecho, el autoconocimiento, la felicidad, el amor, la paz interior, solo está al alcance de las personas que ya han renunciado a sufrir. Fíjate que hay gente que prefiere no renunciar a sufrir. Te voy a contar una anécdota de una vez. Un amigo mío estaba muy deprimido y le sugerí que le podía dar el teléfono de una persona que le podía ayudar. Un médico homeópata que en un cierto momento a mí, hace 20 años, me sacó de la depresión. Un día os contaré esta historia y además os contaré cómo podemos... ¿Qué podemos hacer en el caso de que vivamos una depresión? Yo os lo contaré porque lo he vivido en primera persona. Pero volvamos a la historia. En este momento yo le dije a mi amigo, mira, ¿quieres que te dé el teléfono del médico que a mí me sacó de la depresión? Le dije, es un homeópata. Yo seguí lo que es un homeópata que vive en Cataluña, que vive en Sant Cugat, y a mí me fue extraordinariamente bien. Y él me miró y me dijo, no y no. Me ha costado mucho que me den de baja del trabajo y ahora no pienso ponerme bien. Me ha costado mucho conseguir la baja. ¿No te parece extraordinario? A mí me parece que es la bomba, me parece maravilloso. Sí. Él prefería sufrir a volver a trabajar. Él prefería sufrir a dejar de ser el centro. Él prefería sufrir a volver a tomar las riendas de su vida. No le dije nada y lo respeté. Otro día hablaremos de la herramienta del respeto, que incluye permitir a las personas tomar su propia decisión y no criticarlas, no juzgarlas, pero tampoco salvarlas, para que puedan aprender de los frutos que nacen de las semillas que ellos plantan, puesto que no hacerlo, impedir que las personas aprendan es maltrato. Pero eso lo dejo para otro día. Ahora vamos a lo que vamos. Quiero que tengas claro que hay gente que todavía no está preparada para el autoconocimiento, hay gente que todavía no está preparada para la felicidad. Y lo único que te pido es que te preguntes, ¿yo lo estoy? Y si la respuesta es sí, es que ya tienes un mínimo de felicidad, porque el autoconocimiento nos lleva a la felicidad, nos lleva a la paz y nos lleva al amor. Pero solo a las personas que ya hemos decidido ir hacia allí. Y si he decidido ir hacia allí es que ya tengo como mínimo un poco. Fíjate que es absurdo. Por lo tanto, te voy a pedir, por favor, que no quieras salvar a las personas. Te voy a pedir, por favor, que no persigas a nadie para salvarlas. Sí, te voy a pedir. Eso también es verdad, te voy a pedir que si conoces a gente que después de que hayas escuchado 2 o 3 programas de este podcast y veas pues que son útiles, que te gustan, que te parecen bien, te voy a pedir pues que los envíes por WhatsApp a amigos tuyos, amigas tuyas, que lo cuelgues en las redes sociales, que envíes un mail y le digas a un amigo, oye, mira, este podcast del cuaderno del Sherpa, que es de una persona que se llama Daniel Gavarró, pues yo te lo recomiendo. Sí, eso te lo voy a pedir. Pero también te pido, por favor, que no invadas la libertad de los demás. Que comprendas que cada uno tiene derecho a tomar sus decisiones y, por lo tanto, que el autoconocimiento solo puede ayudarnos a las personas que hemos decidido querernos, que hemos decidido dejar de sufrir. Si este es tu caso, me alegro y te doy la bienvenida. En todos estos podcasts vas a obtener herramientas, cápsulas, estrategias, ideas y espero que te va a ser muy, muy, muy útil. No te pierdas ningún episodio. Suscríbete a mi podcast en danielgavarro.com y recibirás un aviso automático cada vez que publique un nuevo capítulo.
Y ahora te quería sugerir que si quieres, escuches el podcast siguiente, que es un podcast que he grabado sobre Navidad. Verás que es un podcast distinto porque intento explicar cuál es el verdadero significado de la Navidad. Por cierto, yo no sé si tú lo vas a escuchar en Navidad o lo vas a escuchar en verano o lo vas a escuchar en, yo qué sé, en abril, no tengo ni idea, Quizá ahora cuando escuches este podcast no sea, hayan pasado meses o años desde que lo grabé, así que te animo a escuchar el podcast de la Navidad diciéndote que no importa que lo escuches aunque no sea diciembre, o ni enero, porque te va a ser igualmente útil. Yo creo que te da una información fundamental sobre cuál es el verdadero significado de la Navidad, porque el verdadero significado de la Navidad no habla del nacimiento de Jesús, sino de otra cosa mucho más importante para tu propia vida. Ojalá este capítulo te haya resultado muy útil. Te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor. Y recuerda, aprovecha todo, absolutamente todo lo que ocurra para descubrirte. Si quieres, nos vemos en una semana. Y sígueme si lo deseas en danielgavarro.com o en Facebook, facebook.com/gavarrodaniel y en YouTube, youtube.com/Daniel Gavarro.